2, 1, acción. Determinado lo que es un acto administrativo, entonces tenemos que ver si efectivamente cualquier declaración de la administración pública es válida, ¿no? Y eso no es así. Hay muchas declaraciones de la administración pública que son inválidas. Para la validez de un acto administrativo tiene que ver, en primer lugar, tiene que ser emitido por un órgano competente. Tiene que tener competencia. ¿Y qué pasa si yo no tengo competencia? Debo decirle al administrador, ¿sabes qué cosa? Yo no tengo competencia. Corre pues donde la autoridad competente. A mí no me interesa. No, grave error. La administración pública tiene el deber de remitir a la autoridad competente una cosa que me piden a mí, de la cual yo no tengo vela en ese entierro. Entonces, yo tengo que decirle al administrado, ¿sabes qué? Tu petición que me haces, como por ejemplo, podría ser a una municipalidad que le pidan titular un terreno agrícola, ¿no? Entonces yo tengo que decirle, mira, ¿sabes qué? Ese es un tema o bien de COFOPE, o bien del Ministerio de Agricultura, o del PET. Finalmente, evaluando la petición, yo lo remito al PET, al Ministerio de Agricultura o a COFOPE. Y entonces, y le digo al administrado, con un oficio sí, porque solamente le estoy informando, no estoy declarando nada, le digo, ¿sabes qué? Tu petición tiene que se le ha enviado a otra persona, a la otra entidad pública que yo considero que es competente. Entonces, es grave error cuando a veces los administrados solicitan algo y la administración pública se lava las manos como Pilatos. No, tiene que remitirlo y redirigirlo hacia a la autoridad que realmente es la competente, ¿no? Pero, por ejemplo, alguna vez se presentó este caso, ¿no? En una avenida, ¿ya?, que está al costado de una vía del tren, que estaba concesionada a una empresa ferroviaria. A la institución pública le pidieron, oye, autorízame el paso por encima de la línea del tren, porque yo quiero, mi terreno está en la parte de atrás de la línea y quiero salir al frente donde está la avenida. Entonces se remitió, le dijo, oye, ese es un tema del Ministerio de Transportes. Se le remitió al Ministerio de Transportes y el Ministerio de Transportes dijo, no, no soy competente, y devolvió el expediente. Y le dijo a la institución pública, ¿sabes qué? Tú tienes que resolverlo. Pero la administración pública tenía perfectamente claro que no era el competente y que se estaba equivocando el Ministerio de Transportes. Y el administrado ya quería salir a la avenida y no podía porque en el medio estaba en la vía del tren. Entonces, la administración tomó una medida cautelar y dispuso que provisionalmente se le otorgue autorización para que pueda salir a la avenida y remitió el expediente al Ministerio de Transportes. Entonces la administración, no siendo competente, resolvió una medida cautelar. Sí, claro, porque está autorizada por ley. En la ley 27444 está establecido que las entidades públicas que no son competentes o que consideran que no son competentes pueden dictar incluso medidas cautelares a favor de los administrados para no perjudicar sus intereses por la demora en el debate sobre quién es el competente o no. Eso sucedió y, claro, se dictó la medida. Claro que algunos dieron el grito al cielo, pero al final se demostró que eso era perfectamente legal. Y eso es así, y eso es correcto, porque el administrador no tiene por qué perjudicarse de la inacción o los conflictos internos del Estado. ¿Por qué el administrador tiene que pagar pato por lo que pasa al interior de la administración pública, que dice que yo soy competente, que tú no, que yo sí, que por acá? Y es en ese debate. Claro, eso en lo judicial, el judiciable tiene de todas maneras obligación de esperar a que resuelvan ese debate, pero en la administración pública no. En la administración pública, la autoridad que no es competente puede perfectamente resolver una medida cautelar para evitar cualquier afectación de los intereses. El segundo requisito de validez es el contenido o el objeto, ¿no? Que sea lícito, posible, física y jurídicamente responder a las cuestiones surgidas en la
que se llama en el debate del procedimiento, no puede contravenir ni la Constitución ni el orden, que eso es un gran debate, ¿no? Sobre la presencia de normas, ¿no? Y qué cosa es constitucional y qué cosas no. Podríamos decir así, la literalidad de la norma es el derecho, no necesariamente, ¿no? En quinto lugar, ¿no? Tiene que tener las cuestiones de hecho o de derecho que han sido planteadas y los fundamentos por los cuales yo decido de que efectivamente tomé una decisión acertada, ¿no? Eso tiene que ver también con la motivación, ¿no? Como repito, están vetadas las fórmulas generales y abstractas, ¿no? Y tiene que haber seguido el procedimiento regular. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, tenemos una declaración de la administración que tiene errores, ¿no? Por ejemplo, concede un certificado de posesión sin que efectivamente la administración haya ido a visitar el inmueble. Qué sé yo, por diversas circunstancias, el funcionario recibe la petición, está muy ocupado y el administrado viene y le jura y rejura que él está en posesión del inmueble y el funcionario, ¿no? Sin ir a visitar si efectivamente hay la posesión o no del inmueble, pues emite el certificado. Entonces podría decirse un vicio de procedimiento, claro, un vicio de procedimiento, ¿no? O por ejemplo, yo pido una licencia de edificación, ¿no? Y pido una licencia de edificación cuando se trata de un predio rústico, ¿no? ¿La administración tiene la obligación de darlo? No, pero lo dio, ¿no? ¿Es un predio rústico? Sí, pues es un predio rústico. ¿Así aparece en registros públicos? Sí. Y yo le di la licencia. ¿Ese es un acto nulo? Sí, podría ser. O, por ejemplo, podríamos poner en un caso mucho más, podríamos ir descarado. Un recurso de reconsideración es resuelto obviamente por la misma autoridad. Plantea el administrador recurso de apelación y la apelación la resuelve la misma autoridad. No lo eleva al superior, sino él mismo resuelve. Entonces, ¿podríamos decir que es un acto nulo? Sí, claro, podría, reitero, podría. Porque en el derecho administrativo, no todos los vicios de nulidad, en otras palabras, no todos los errores que se cometa en el ejercicio de la administración pública y en el momento de emitir o de tomar una decisión contenida en un acto administrativo, no necesariamente tiene que ser anulado. ¿Por qué? Porque los vicios de nulidad pueden conservarse. Un acto administrativo conteniendo un vicio de nulidad puede conservarse, sí. En el derecho civil, ¿eso puede suceder? No. En el derecho civil, nulidad dentro de un procedimiento judicial, nulo es nulo. La nulidad de un acto jurídico, de una compraventa realizada por un menor, nulo es nulo, ¿no? Claro, también hay circunstancias de anulabilidad, ¿no?, del acto jurídico en el ámbito civil. Pero en el ámbito administrativo, yo puedo reconocer que el acto es nulo y lo puedo conservar. Por ejemplo, en el último ejemplo que les puse, planteó el recurso de nulidad, de reconsideración y lo resuelve la misma autoridad. Presenta la apelación y resuelve también la misma autoridad. Eso obviamente es nulo. Algunos dirán violación del debido proceso y sobre todo en la dimensión de la doble instancia, ¿no?, administrativa. No necesariamente es así. En primer lugar, en la administración pública y en particular en las municipalidades, no existe el derecho a la doble instancia, que lo vamos a dejarlo para después.
en un tercer momento vamos a desarrollar por qué la doble instancia no es un derecho del administrado, sino más bien una carga para el administrado y un privilegio para la administración. Pero bueno, a lo que iba. ¿Resuelve la apelación la misma autoridad? Obviamente. Un recurso de apelación debe resolver el superior. Entonces, al final, este acto administrativo no se anuló. Se reconoció que era nulo, pero se conservó. Porque se pueden conservar los actos nulos cuando, por ejemplo, la administración, si hubiese corregido el error, la decisión hubiera sido distinta. Si la decisión al final va a ser exactamente la misma del acto nulo, se puede conservar. En este caso que les comento, efectivamente, el recurso de apelación fue resuelto de manera correcta. No le correspondía el derecho pedido al administrado, pero no era el órgano competente para resolverlo. El órgano competente era el superior. Entonces el superior declara la conservación del acto nulo, ¿no?, con el vicio de nulidad de haber sido emitido por un órgano incompetente, y lo conserva porque al final el fondo del asunto iba a resolverse exactamente de manera igual. Solo se hubiese anulado, ¿ya?, solo se hubiese anulado definitivamente ese acto con el vicio de nulidad si la decisión de la administración hubiera sido de manera distinta. Entonces, si la administración al final iba a tomar una decisión distinta, recién ahí se anula el acto con el vicio de nulidad. ¿Por qué razón sucede esto? Porque lo que nos interesa en la administración pública no es el trámite burocrático, o en todo caso no debe prevalecer. No por el hecho de que se haya cometido un error, ya pues es nulo. No por el hecho de que alguien aplica una norma indebida, incluso derogada, comete delito de abuso de autoridad. No. La administración tiene incluso, ¿no es cierto?, antes tenía 1 año para resolverlo, ahora son 2, son 3, e incluso, ¿no es cierto?, tiene 2 años más para recurrir, ¿no?, al Poder Judicial para anular ese acto. Vale decir que la administración tiene ese privilegio de poder corregir sus errores, incluso, ¿no es cierto?, si es que se habría cuestionado judicialmente. Entonces, los actos administrativos nulos o que no cumplen con los requisitos de validez no necesariamente tienen que ser anulados. Se pueden conservar con el vicio de nulidad, siempre y cuando la decisión que voy a adoptar, ¿no es cierto?, va a ser de manera distinta. Porque si voy a tomar lo mismo, ¿para qué vuelvo, ¿no es cierto?, a anular todo y que vuelva otra vez a comenzar el asunto? En el derecho procesal civil no, en el derecho procesal tampoco, penal tampoco, porque hay un vicio de nulidad porque están discutiendo 2 frente a un tercero. Y si en el curso del procedimiento yo cometí un error, el juez cometió un error de privilegiar y de dejarlo indefenso a la otra parte, entonces comencemos de nuevo, porque el debate tiene que ser entre pares iguales. Pero en la administración pública no. En la administración pública el debate tiene que ser, ¿no?, el debate que se da es para que la administración tome una decisión. No es para que un imparcial, ¿no es cierto?, resuelva el tema. Bueno, vamos al tema de la segunda instancia, porque es un requisito de validez del acto administrativo que sea dictado por la autoridad competente. En primera instancia, obviamente, ahí tenemos un TUPA, ¿no?, que establece y donde podemos encontrar como información general quién son las autoridades que resuelven en primera instancia, y ahí también debe aparecer quién es la autoridad que resuelve en segunda instancia. Entonces, si una segunda instancia no interviene, ¿es nulo el acto? Sí, claro, es un vicio de nulidad. ¿Pero lo tengo que anular? No necesariamente. ¿Y por qué la doble instancia entonces en sede administrativa no es un derecho del administrado? Pero en el procesal civil y en el procesal penal sí es un derecho, obviamente. Y es un derecho, ¿por qué? Porque yo estoy discutiendo de entre 2
estoy peleando ante un imparcial. Y el imparcial se puede equivocar. Y si se equivoca el imparcial, debo ir a un superior para que revise lo que dijo el imparcial. Entonces, tengo un segundo momento donde alguien revisa lo que se decidió en primera instancia. Pero en cambio en la administración pública no es así. En la administración pública la segunda instancia es parte de un órgano jerarquizado. Es como en el ejército, pues, ¿no? Donde manda capitán no manda marinero, ¿no? Donde manda el capitán, el sargento o el cabo simplemente se quedan callados y se acabó. Si el general dispone, el coronel acata, ¿no? En la administración pública es una estructura orgánica jerarquizada. Si el superior dice A, el inferior dice A, así de simple, ¿no? Entonces, ¿cuándo cambia? Cuando el inferior dice B, pero el superior dice que es A. Entonces, ahí sí, si hay lugar y hay motivo para que el superior corrija al inferior, entonces ahí sí es indispensable y necesaria una segunda instancia. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en las municipalidades, una decisión dictada por los alcaldes. ¿Cuál es la instancia superior? No hay instancia superior. ¿Y por qué no? ¿Cuál es el fundamento de por qué la segunda instancia no es un derecho del administrado? Por la sencilla razón siguiente. El administrado, hemos visto, ¿no es cierto?, es David frente a Goliat. Entonces nunca va a litigar entre dos iguales frente a un imparcial. Ese debate de dos iguales frente a un imparcial solo lo va a hacer el administrado cuando el caso llegue al Poder Judicial. Cuando el administrado ponga el caso en el Poder Judicial, sí, el administrado discute de igual a igual y de tú a tú con la administración. El administrado es demandante y la administración es demandada. ¿Y ante quién discute? Frente a un juez imparcial. Ahí sí estamos entre iguales, ¿ya? Pero en la administración pública, entonces, ¿por qué tengo que agotar la vía administrativa y agotar la segunda instancia? Porque es el único mecanismo para llegar a discutir entre iguales en el Poder Judicial. Entonces, yo, si tengo que recurrir y tengo que transitar ese camino como mecanismo obligatorio para llegar al Poder Judicial. Así lo ha diseñado la ley. ¿Eso es una fatalidad y que siempre es así? No, no necesariamente. Podríamos perfectamente decidir que el debate de las peticiones de los administrados lo resuelva directamente el Poder Judicial. Sí, claro. Pero cargaríamos, ¿no es cierto?, de responsabilidades a los jueces de manera inconmensurable. No tendrían tiempo ni siquiera para respirar. Las 24 horas no les alcanzarían para resolver los casos. Entonces, para que no todos lleguen al Poder Judicial, es que se le da a la administración el privilegio de que el administrado recurra en dos instancias ante la misma administración para que su petición sea resuelta de una u otra manera. Entonces, quien sufre ese padecimiento es el administrado, porque es el requisito para poder sentarlo en la administración ante un imparcial. Cuando la Contraloría General de la República impone sanciones disciplinarias a los trabajadores por X motivos, ¿no?, uno recurre, hay un tribunal superior de sanciones administrativas que tiene la Contraloría. En primera instancia, el órgano sancionador te impone una sanción, vas al tribunal, igual la ratifica. Por la experiencia que he visto, pues es casi unánime, ¿no? Son muy pocos los casos que el tribunal de la misma Contraloría cambie de decisión. Parece que también ahí hay consigna de que se sancione a todos por igual y a como dé lugar, ¿no? Pero ahí necesariamente tenemos que ir al Tribunal de Superior de Sanciones Administrativas para que luego después el caso yo lo lleve al Poder Judicial si soy sancionado. Entonces, ese es el padecimiento que tiene que sufrir el administrado. Y es el privilegio que tiene la administración, porque la administración tiene ese privilegio de que en 2 veces le tienen que pedir a él, ¿no es cierto?, que revise su decisión y que tome una decisión sobre la petición formulada. Entonces, un padecimiento no puede ser un derecho, ¿no? Y como reitero,
no hay instancia superior en muchos casos donde la administración pueda, y los alcaldes tengan una instancia superior. El alcalde es última instancia administrativa. Los consejos municipales no son instancias administrativas. Con la Constitución del 93, el Consejo Municipal terminó perdiendo las facultades administrativas, ¿no? Con la antigua Ley Orgánica de Municipalidades sí efectivamente tenía facultades administrativas para resolver los consejos municipales. Eso es del año 84. Pero con la nueva Constitución del 93 ya desapareció eso, y la nueva Ley Orgánica de Municipalidades ya ha venido a confirmar y a ratificar ese tema, ¿no? Entonces, la segunda instancia administrativa no es un derecho de los administrados, sino es un padecimiento, es una carga que tienen que pasar los administrados para llegar al Poder Judicial, y es un privilegio que tiene la administración para poder revisar sus propias decisiones. Ahora, la anulación de las propias decisiones de la administración, ¿no? Tienen que ser pedidos por los propios administrados, sí, claro, a través de los recursos impugnativos, de reconsideración y de apelación. Ahí el administrado le dice a la administración: has cometido estos vicios, así, estos errores, así, 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 así. Pero esos errores y esos vicios de nulidad, ¿no es cierto?, los debe invocar el administrado dentro de los recursos impugnativos de reconsideración y apelación. Pero ¿qué pasa si el administrado se le venció el plazo? O, habiendo vencido el plazo y tratándose de una resolución que ya causó estado, no vale decir que ya no hay, nadie la impugnó, nadie la cuestionó, ni siquiera en judicial, ni siquiera en ámbito administrativo. ¿Qué hace la administración? Si la propia administración se da cuenta que al momento de emitir esa declaración, emitió una declaración que realmente es una barbaridad, ¿cómo puede corregir su propio error la administración? Tiene la facultad, ¿no es cierto?, de autotutela. ¿Qué significa? Que la propia administración, ¿no?, por sí misma, ¿no?, tiene que protegerse a sí misma y revisar sus propias decisiones para protegerse, ¿no?, de no incurrir en abuso de autoridad, de no incurrir en alguna ilegalidad. Esa nulidad de oficio, ¿no?, hasta antes de que tengamos el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿no?, en su versión original de la Ley 27.444, no estaba establecido un procedimiento específico para la nulidad de oficio. Esa deficiencia la salvó inicialmente el Tribunal Constitucional y después la Corte Suprema de la República con una sentencia casatoria, ¿no?, vinculante, que establecieron que había que asumir un procedimiento de traslado al administrado para comunicarle que la propia administración había revisado, ¿no?, el acto administrativo que había emitido y se había dado cuenta que ese acto que había emitido era nulo. Y por tanto, había que correrle traslado al administrado por 5 días para que se pueda defender y dar su versión o presentar algún alegato, ¿no? Eso ya ahora está incorporado en el texto único ordenado de la Ley 27.444, que está aprobado por el Decreto Supremo 006-2017 JUS, ¿no? Bueno, que todos ustedes lo tendrán que revisar también. Y allí encontramos este procedimiento previo que hay que hacer para que la propia administración anule lo que ya había aprobado, ¿no? Ahí se tiene que cursarle una comunicación al administrado informándole de cuáles serían las razones legales o cuáles serían los fundamentos de hecho por los cuales la administración va a variar de decisión, ¿no? Y hay cosas realmente a veces clamorosas, ¿no? Como por ejemplo, como habíamos estado señalando, ¿no? Yo otorgo una licencia de edificación, por ejemplo, para un terreno agrícola, y cuando la zonificación, ¿no?, que está contenida en el Plan de Desarrollo Metropolitano dice que efectivamente es zona agrícola y no puede ser urbanizada, pero yo cometí el error, ¿no? No sé, es inducido, o casualidad, o tal vez producto de un acto de corruptela, ¿no?, le di la licencia de edificación en el terreno agrícola. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Anularlo, ¿no? Entonces, tengo que fundamentar, correr el traslado, y al administrado que yo le di la
la posibilidad de que empiece a edificar, le digo, oye, me equivoqué, esto es nulo. Demos marcha atrás, ¿no? Y dejemos sin efecto esta licencia concedida, ¿no? Claro, el propio administrado puede y debe y podría perfectamente reclamarle a la administración, oye, pero tú me autorizaste a mí, yo ya compré mi material, ya hice todas mis adquisiciones, ya he invertido para poder empezar a construir y ahora me dices que te retractas. Págame los daños y perjuicios ocasionados. Obviamente, tendría que determinarse los daños y perjuicios que se le ocasiona al administrado cuando se hace uso de la facultad de la nulidad de oficio. Y también, en ese caso, hay que determinar las responsabilidades de los servidores que intervinieron, que provocaron esa nulidad, porque tampoco el administrado no puede pagar pato roto respecto de lo que hace la administración. Por tanto, la administración, quien hizo y quien provocó ello, debe merecer una sanción administrativa, ¿no? Este tema de la nulidad de oficio ha sido bastante debatido, ¿no? Y discutido, ¿no? Por ejemplo, la nulidad de oficio también es posible invocarla cuando hay un defecto formal en el procedimiento, por ejemplo, una notificación defectuosa, ¿no? Eso va a depender de las circunstancias, ¿no? Los defectos formales no necesariamente conllevan a un cambio de decisión de la administración y por tanto yo debo conservar el acto, ¿no? Pero podríamos decir, las formalidades del procedimiento administrativo deben ser respetadas, claro, ¿no? Yo debo notificar, en la ley del procedimiento administrativo general establece un conjunto de formas y procedimientos para hacer notificaciones de los actos administrativos, ¿no? Y son las propias administraciones las que tienen que activar sus propias facultades para llevar adelante las notificaciones. Es muy común a veces, ¿no?, hacer las notificaciones de los actos administrativos con notario público, ¿no? Alguna vez se produjo eso, ¿no? Miren, a veces por desconocimiento de los propios servidores, ¿no?, llegan la notificación y no quiere recibirla. Entonces, por ahí se le ocurre a alguien y dice, no, entreguémoslo con notario para que el notario dé fe de que le estamos notificando, ¿no? Eso es un grave error, gravísimo error. No se puede, los notarios públicos no pueden dar fe de la realización de los actos de notificación de los actos administrativos, ¿no? La notificación de los actos administrativos se realiza, ¿no?, en las formas que están establecidas por ley, ¿no? En primer lugar, en forma personal, ¿no? Yo voy al domicilio del administrado y la propia ley establece las diferentes circunstancias que se pueden presentar. Si lo encuentro al administrado, le entrego la notificación, ¿no?, y levanto un acta. Pero si no la entrego y encuentro a otra persona adulta, ¿no?, que no es el administrado, yo le dejo ahí más bien un aviso a esa persona y al administrado le dejo aviso, yo voy a regresar en 2 días, ¿ah? Y le digo qué fecha y qué hora voy a volver. Y si en esa segunda oportunidad yo no le encuentro al administrado, recién la puedo poner debajo de la puerta. O si no le encuentro al administrado y puedo encontrarme con cualquier otra persona, lo pongo igual debajo de la puerta. Pero no puedo hacer la notificación a través de un notario. Los notarios no tienen competencia. Los notarios dan fe de los actos, pero no dan fe de los actos administrativos ni de las actuaciones administrativas, ¿no? El notario no tiene competencia para intervenir en los actos administrativos. Sí podría, por ejemplo, levantar una constatación o hacer un inventario de una oficina, cuando a veces el funcionario que deja el cargo abandona y no hace entrega del cargo, yo puedo llamar a un notario para que haga un inventario, ¿no?, para que me constate efectivamente qué me dejó y qué cosa no me dejó. Pero la realización de una actuación administrativa como es la notificación, de ninguna manera, no tiene competencia, ¿no?, para hacerlo, porque ahí ya se compromete los derechos de los administrados, ¿no? En fin, vamos a hacer una pequeña nueva pausa acá, ¿no?, y vamos a volver.